Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar un nuevo episodio de Ciencia Aficionado. Para los que no habéis venido nunca, tertulias científico-literarias en torno a una novela de ciencia ficción que organiza la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba. Una iniciativa de esta unidad y también de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en una actividad que se enmarca dentro del 7º Plan Anual de Divulgación Científica. Hoy encima de la mesa volvemos a tener una novela clásica del género de la ciencia ficción, Cronopaisaje, de George Benford, una novela escrita en el año 1980 que aborda muchos temas, entre ellos y principalmente la eterna problemática de la paradoja del viaje en el tiempo. George Benford no fue ni muchísimo menos el primer autor de ciencia ficción que abordó este asunto y las paradojas que todo ello conlleva, pero fue quizá el pionero en abordarlo de una manera más científica. Si os parece, esto lo podemos discutir a lo largo de la charla. Benford es profesor universitario, físico, para más señas, posee una gran capacidad de comunicación y literaria, como ha demostrado en esta novela, una obra maestra para muchos aficionados al género y una novela muy premiada con los galardones más prestigiosos de la ciencia ficción. Benford opina de este género, y leo literalmente sus palabras, que siempre será una literatura de minorías, algo que tal vez también podemos discutir en esta tertulia. Para él la ciencia ficción es más intelectual que la novela literaria y a mucha gente eso le molesta. Es más fácil escribir acerca del pasado, hacerlo sobre el futuro genera una cierta responsabilidad. En eso particularmente le doy la razón. Y Benford formuló precisamente en esta novela, en Cronopaisaje, lo que se conoce como la ley de la controversia Benford, una ley sociológica aplicable especialmente a las discusiones, a cualquier tipo de discusión, ya sea una tertulia de todo tipo, como esta que nos ocupa, como a las discusiones que hay en los foros de internet, por ejemplo, y que dice esta teoría, esta ley de la controversia Benford, que la pasión asociada a la tertulia, a la discusión, es inversamente proporcional a la cantidad de información real disponible. Me parece muy interesante esta teoría en los tiempos que vivimos. Y hoy vamos a comentar Cronopaisaje, como suele ser habitual en estas tertulias, con una investigadora de la Universidad de Córdoba. Ella es Chelo Brígido, Consuelo Carmen Brígido García. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Una mujer granadina de un pueblo lejanísimo, uno de los pueblos más lejanos de Andalucía, la Puebla de Don Fadrique, que está ahí en mitad de un cruce de caminos entre Murcia, Almería, Jaén, Albacete y Granada. Ella es investigadora en el grupo ERSAF, de Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales, de nuestra universidad, de la Universidad de Córdoba, donde ella estudió, por cierto, Ingeniería de Montes. Ella se considera espía de la naturaleza, investigadora o espía de la naturaleza, me encanta este título, Chelo, y su trabajo se centra en las aplicaciones de la teledetección para estudiar el medio forestal y agrícola mediante el procesado de imágenes satelitales y de otros datos obtenidos de plataforma no tripulada como los famosísimos drones. En la teledetección, como en esta novela, como en Cronopaisaje y en la mayoría de la ciencia, se utiliza el espectro electromagnético. De esto vamos a hablar hoy un poco. Con ello, el grupo de investigación de Chelo miden los valores de intensidad de la radiación, la modificación de la longitud de onda, frecuencia y tiempo de retorno, para distinguir tipos de agrupaciones vegetales, suelo desnudo de agua o cubierta vegetal. Y con la respuesta de las ondas electromagnéticas al interaccionar con pigmentos vegetales pueden hallar huellas o firmas espectrales de especies concretas. Esta frase la he leído literal porque me parece hasta literaria, Chelo. Sí. Bueno, pues esta tecnología precisamente del desarrollo y de la identificación de huellas espectrales se la debemos en parte a una doctora de esta universidad, a Rocío Hernández Clemente, que hace una semana nos sorprendía con una publicación en Science, en el que participa también con temas de pigmentos y de modificación de cambios de uso y sus consecuencias también sociales, o sea, todo ciencia integrada.
Y por meterme en la novela, y ahora os avanzo un poquito de sinopsis de la novela, de alguna manera toda esta tecnología, Chelo, os permite viajar en el tiempo, viajar al pasado de alguna manera. Al pasado, bueno, al pasado el especialista es mi compañero Carlos. Pues luego habrá tertulia, así que Carlos, si te apetece. Sí, Carlos estudia a través de dendrocronología, concentración de gases de la atmósfera hace 500 años, entre otras cosas, ¿no? Observando el pasado, podemos ver qué ha sucedido, plagas, sequías, enfermedades, y después, teniendo esas variables que afectan, por ejemplo, al decaimiento climático, cuando detectamos que se dan esos valores, pues alertar ante posibles cambios, ante posibles riesgos y catástrofes. Bueno, pues como siempre la estructura de la tertulia será la misma. Vamos a hablar de la novela y de muchísimas de las cosas que esta novela plantea, que ahora mismo os contaré, y en el último tramo de la tertulia abriremos pues la palabra a todos vosotros para que preguntéis, opinéis, debatáis y le pongáis pasión al asunto y también rigor científico, como suele ser habitual. Como decía, Cronopaisaje es una novela del año 1980 y bueno, nos cuenta que a veces no es necesario viajar físicamente en el tiempo para que la paradoja temporal tenga lugar, por ejemplo en este caso y en la novela de forma epistolar. En ella unos científicos en los años 60 reciben un mensaje del futuro, de finales de los años 90, un mensaje codificado en un flujo de taquiones, que son unas partículas hipotéticas que serían más rápidas que la luz y permitirían el envío de mensajes al pasado, esbozando esa posibilidad de viajar en el tiempo, al menos, como decía, de manera epistolar. Y lo que advierten los científicos de los años 90 a los científicos de los años 60 son las consecuencias ecológicas absolutamente desastrosas y funestas que podrían acarrear el uso indiscriminado y abusivo de ciertos productos químicos. Creo que todo esto ya nos va sonando a todos, alertando del desastre climático que están padeciendo los científicos en los años 90, el mundo en los años 90, instándolo a que lo detengan cuando todavía es posible. ¿Te ha gustado la novela, Chelo? ¿Le ves rigor científico a lo que plantea? Pues me ha gustado mucho, he aprendido mucho porque yo cada teoría que veía iba a buscarla diciendo, bueno, ¿esto es literatura o es ciencia? La verdad es que es impresionante. Las mismas cuestiones que planteaba ese señor siguen siendo vigentes a día de hoy y son las mismas cuestiones que se siguen difundiendo en los medios, bueno, en los medios de divulgación científica de la física cuántica, en el Cuenta Cuántico de Fernández Borja, en el Date un voltio del doctor en física de partículas Santaolalla, que conocimos hace 2 años, de manos de la unidad de cultura científica de la Universidad de Córdoba. Y después plantean cosas que en ese momento no están resueltas, pero a día de hoy ya se ha encontrado la solución matemática que lo hace posible. Por lo tanto, o sea, no hay nada que te haya chirriado desde el punto de vista científico en esta novela. Hay cosas que me han llamado la atención, pero después, claro, si ya tienen su elegante solución matemática necesaria para que la teoría sea válida y está publicada en Physical Review, en la revista que tiene que estar, pues, por supuesto, yo me lo creo. Sí. Bueno. Aunque no lo comprenda, pero yo me lo creo. Bueno, todo esto me suena porque de verdad que en estas tertulias, de las que ya llevamos muchísimas temporadas y muchos episodios, es verdad que en más de una ocasión justo hemos hablado de este tema, ¿no? Cuántos novelistas, muchos de ellos científicos, otros muchos no, se han adelantado a su tiempo. Hay otros que no han dado ni una, ¿no? Pero justo esto que tú acabas de plantear, sí que hemos dicho, bueno, cómo en aquella época pudo formular cosas como esta que al final han acabado demostrándose por la ciencia, ¿no? Y luego también es el rigor que tiene y la forma de decir las cosas, ahí se queda, ¿no? Ahí se queda para el futuro, de ser un visionario. Estaba leyendo la novela y estaba diciendo, pero esto es ahora, ¿no? Este señor predice que para el 98 habrá corte energético, se prohibirán los plásticos, temas de hidrocarburos, contaminación por tal. Pues, Dios mío. Y miro al lado y veo una noticia, el Reino Unido va a prohibir la quema incluso de leña. Uy, ¿qué está pasando? Es como... Siempre ha habido mentes más despiertas, han ido por delante y bueno, pues tenemos que dar las gracias.
Por cierto, no me resisto a preguntarte qué trama temporal de la novela te gusta más, la de los años 90 en Cambridge o la de los años 60 al otro lado del Atlántico, en La Joya. Me gusta más la americana. Está el lanzamiento del Sputnik, empieza la carrera espacial, la ciencia tiene muchísimo dinero para investigar, físicos, matemáticos. Sin esa ayuda, sin ese apoyo, sin esa ciencia, no hubiésemos llegado a la teledetección, por ejemplo. Pues es una novela además muy elegantemente contada, luego me lo podéis discutir si no estáis de acuerdo, pero a mí desde luego la resolución desde un punto de vista no científico, porque yo no soy científica, pero me ha parecido desde el punto de vista literario bastante elegante en la forma de toda la novela y en cómo soluciona muchísimas cosas desde el punto de vista literario en la novela. La pregunta del millón, Chelo, ¿se puede viajar en el tiempo? Bien, pues sí, se puede viajar en el tiempo. Por supuesto que se puede viajar en el tiempo. Bueno, se puede viajar en el tiempo también matemáticamente. En agosto del año pasado, en la revista Physical Review Lectures se publica, por fin, cómo es posible la misma teoría que este señor plantea en su novela, de que consiguiendo unas partículas con una velocidad próxima a la velocidad de la luz, es capaz, se puede mandar ese mensaje, ¿no? Esto unos investigadores chinos junto con un austríaco hicieron un experimento en el que consiguieron modificar un hecho presente enviando información a estas partículas. Bueno, se llama su teoría teletransportación cuántica multidimensional, enlazar partículas con información, y se puede intercambiar esa información entre las partículas, incluso cuando una partícula ya se ha extinguido. Y dices, pero bueno, qué barbaridad, ¿cómo puede ser? Pues mire, es el fundamento de los computadores cuánticos que están por venir. Y este señor lo contaba hace 40 años. No me resisto a preguntarte qué mensaje lanzarías tú al pasado. Bueno, yo al pasado... ¿A qué pasado? ¿Qué pasado elegirías para lanzar un mensaje? Si te metieras en la piel de los científicos protagonistas de la novela, por ejemplo, por pues, ponértelo más fácil. Vale, entonces, vale, me iría a los científicos del 60, ¿no? Los que han contribuido un poco a generar los problemas que están en la novela, ¿no? Pues hay muchísima contaminación, organoclorados, muchos compuestos contaminantes, bioacumulables, tóxicos, enfermedades. Bueno, las bacterias y los hongos están controlados, pero los virus es un disparate. Y bueno, pues les diría que no hiciesen como los cordobeses Séneca o Lucano, que se tomasen el veneno para no ser los voceros del malo del imperio, sino que ideasen un protocolo para tener en cuenta los efectos colaterales pues, de esas soluciones que hemos ido intentando solucionar en cada época. Pues venga, vamos a producir muchos alimentos transgénicos, que está muy bien, ¿no? Pero pues, para quitar el hambre, si ahora, joder, perdón, es que hay más hambre que hace 40 años. Y esa serie de problemas, ¿no? Y sobre todo que tuviesen en cuenta el factor biodiversidad, porque también es un recurso, aunque sea de forma egoísta, como que lo mantengan. Y por supuesto yo les mandaría, según el profesor Gerald Hoffman, un premio Nobel que nos visitó también en otoño de 2018, en la Semana de la Ciencia en Córdoba, y nos mostró la teoría de los agujeros de gusano, desarrollada por Einstein y Rosen, de cómo dos universos paralelos pues, se pueden conectar espacio-temporalmente, cómo puede viajar por ahí. Les mostraría, señores, mire, ya se ha resuelto este paradigma que mostraba en la novela, pásense por aquí y vengan a la charla divulgativa de Carmen Michan, de la Universidad de Córdoba, que nos dice que estamos hasta las trancas. Y así, ¿qué pueden hacer para parar esto? Para evitar esto. Hoy no está Carmen Michan, ¿no? No. Bueno, pero lo verán en el vídeo que ha sido nombrada. Oye, y al contrario, ya que estamos en este entramado de tiempo, ¿y si tú recibieras un mensaje de un científico del futuro? ¿Cómo gestionarías eso? Eso me parece aún más difícil que mandar un mensaje al pasado, ¿no? Pues no sé, si sería capaz de sintonizar, de descodificar todo eso. No sé qué haría, pero los personajes lo pasan mal por el tema de la ortodoxia, ¿no? de la ciencia. Hay pues también unas normas que están muy bien y son necesarias,
pero a veces también limitan a ese loco que se lanza con nuevas teorías y con ideas disruptivas, ¿no? Que si acaso ponen en peligro algunas de las leyes, bueno, de las teorías establecidas, pues nos ponemos muy nerviosos y lo intentamos apartar porque puede ser un peligro, un chalao o uno de la New Age. Ya. Creo que nadie te creería, además. Claro, porque... Eso sería seguro. Bueno, por supuesto esta novela habla del cambio climático y conecta, bueno, con una realidad absolutamente contemporánea y con una de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo, esa constatación de que existe un punto de no retorno del cambio climático. ¿En ese punto estamos en 2020, Chelo? Pues, si haciendo referencia a la novela, estamos en ese punto que tenemos el interruptor pulsado, pero en ese estado estacionario que no está ni on ni off, sino que tiene una probabilidad, una densidad de probabilidades de girarse, de ir en uno o en otro. O sea, estamos en un momento en que el tiempo está prácticamente, está el tiempo parado y en un momento va a saltar la chispa y pues la reacción puede ser pues colapso o otra cosa. Pero estamos en un punto desde luego crítico. De hecho, si pensamos en las convocatorias de ciencia y todo eso, venga, pues predecir riesgos, que si inundación, que si subida del mar, se sabe que hay un riesgo real y se puede predecir y se puede gestionar, ¿no? Estamos preparándonos para gestionar esos riesgos que tienen una probabilidad muy alta de producirse. Sí, sí. ¿Y dirías que el interruptor, bueno, va a caer para ese lado de manera rápida o podemos detener el tiempo un poquito en ese interruptor que está ahí a mitad de camino? No lo sé, ahora que sabemos que podemos ir a universos paralelos, podemos plantearnos qué hacer, pero que yo no lo sé. Yo espero que haya un movimiento de conciencia y podamos, con nuestro propio uso de los recursos, nuestra propia responsabilidad, pues hacer lo que podamos, que esté en nuestras manos para que no se nos vaya de las manos del todo. Pero puede que no podamos hacer nada también. Yeah. Que la tecnocracia no siempre va a conseguir solucionar los problemas que nosotros mismos nos ocasionamos. ¿Eres optimista con que podemos luchar todos contra eso o, sin embargo, y tal y como está el mundo, tiendes hacia el pesimismo? Yo soy optimista, pero bueno, están ahí los buones. Perdón, que son esas... Es que lo he tenido buscando si existían esos taquiones que viajaban a esa velocidad. Sí, están los rayos cósmicos, que es verdad, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, no, que sí. Que el impacto con la capa alta de la atmósfera genera estas partículas con esta velocidad tan rápida, ¿no? Y con las mismas características que las partículas que define el autor en la novela. Taquiones. Taquiones, sí, son taquiones. Pero, a ver... Se te ha ido la pregunta, no te preocupes. Sí, que me perdí. No, te preguntaba precisamente si eres optimista o pesimista con respecto a vale, si vamos a hacer. Yo he dicho lo de los rayos cósmicos por los choques entre nosotros, ¿no? Porque siempre hay, no, yo tengo la solución. Y la solución es que seamos, por lo menos a nivel de ciencia, como esa onda enlazada, pasándonos información, ¿no? Para poder solucionar un problema de la forma más eficiente. Y también eficiente a nivel de tener todo ese conocimiento y poder integrarlo y sacar una solución, pero también eficiente a nivel de ahorrar recursos. Depende, ahí entra el humano y eso no sé en qué región del espacio está. A mí hay una parte de la novela que tiene mucho que ver con la realidad que me ha gustado especialmente y quiero preguntarte tu opinión sobre ella. Me ha parecido que hace un retrato, que está muy bien, sobre cómo funcionan las universidades que no tienen nada que ver con la nuestra, universidades anglosajonas, pero universidades al fin y al cabo, y hace un retrato, bueno, pues de cómo se investiga, de cuáles son las principales preocupaciones de los científicos, tanto a nivel profesional como también a nivel personal, ¿no? Porque baja incluso a cómo se concilia una vida de científico con una vida de persona, etcétera. Y yo te quería preguntar para comenzar sobre este tema si te has sentido reconocida y retratada como integrante del mundo de la investigación y de la universidad. Si crees que hace un retrato fiel de lo que ocurre de puertas para adentro.
Sí, la verdad es que están los departamentos con mucha suspicacia, unos respecto a otros, entre los mismos compañeros. Hay esos choques, la necesidad de publicar, la necesidad de afianzar tu puesto, de llegar a tener un reconocimiento académico de profesor que ya te permite ser como funcionario. Sí, la verdad es que lo describen en el 63 como hoy. O sea, la universidad sigue siendo tan competitiva como se retrata ahí. Sí, la universidad sigue siendo competitiva. Eso no quiere decir que sea malo, pero sí que es el mismo tipo de vida. El problema que no dejas colgado en la oficina o en el laboratorio, sino que te lo llevas a casa y es eso que tienes que solucionar, o esa muestra, esa preocupación, ese experimento, no es fácil. Como cuando trabajaba de cajera, yo hacía mis cuentas y estaba todo perfecto, lo contaba 2 veces y me iba a mi casa tranquila. Ahora nunca se acaba el trabajo. Sí. ¿Y las mujeres científicas siguen estando tan subordinadas a sus compañeros masculinos o siguen siendo tan invisibles en las universidades y en el mundo de la ciencia como retrata Cronopaisaje? Pues en Cronopaisaje a mí me ha llamado la atención el caso de Mary, una señora que en resonancia con su esposo descubre una propiedad muy interesante del quark, que es una partícula subatómica, y esto le sirve a él para tener el reconocimiento académico de profesor titular, digamos, y sin embargo ella pues sigue siendo una ayudante de investigación. Cuando nuestro protagonista del 63 empieza a recibir esos mensajes del futuro, pues como que lo echan de lado. Dice, ¿pero qué estás diciendo? Y esta señora, bueno, pues con hemiplegia, con sus dificultades, se le acerca con brillo en los ojos, entusiasmada para preguntarle por su experimento. Y es la única persona que le pregunta y se interesa, ¿no?, por algo nuevo, algo distinto. Pasa el tiempo, el autor ha querido también mostrar esto de alguna manera, porque pasan los años y años más tarde esta señora recibe un reconocimiento incluso en forma de premio Nobel, ¿no? Quiere decir que es una señora que investiga, puede ser tan inteligente y tan eficiente y tan productora de ciencia como su esposo, pero le ha costado un poco más. ¿Y sigue costando un poco más? Sobre todo yo lo veo en mis compañeras a nivel de conciliación, porque por lo que sea, por la educación que nos dan, por estereotipos de género, por lo que sea, asumimos más rápidamente tomarnos, o sea, coger trabajo media jornada en cuanto tenemos niños y que sea la pareja el que trabaja y se desarrolla su carrera. Sí. Bueno, pero algo también, algo personal. Yo, bueno, tengo un mensaje del pasado de Nikola Tesla que acabó muy mal, pero que estaba también muy chalado. Pero dijo algo que, bueno, que a mí me ha impactado. Dice, cuando comprendas que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empieza a comprender que todo juicio es una confesión. Y entonces yo también lo veo en función de la casa y del nivel económico de la familia, de la educación, pues también te cuesta más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que esperan de ti? ¿Qué se supone que tienes que ser? Buena madre, buena esposa, cuidar de la familia, etcétera, etcétera. ¿Tú qué quieres? ¿Te lo puedes plantear? ¿Puedes...? Como los personajes de la novela, que muchas veces se ven secuestrados a ese momento de celos de niño, de rivalidad con el compañero, de complejo. Hay muchas cosas, pero bueno, que siempre hay muchos casos y por supuesto yo recuerdo con mucho cariño a Felisa Aceña, catedrática de la Universidad de Economía. Me contaba en una ocasión que su padre, cuando ella era niña, le decía, tú estudia, pero si las niñas son más listas que los niños, solo que tenéis menos fuerza, pero no pasa nada. Dice que eso a ella le ayudó muchísimo, a lo mejor era la única chica en su clase, ¿no? Pero ya se sentía animada desde pequeña, arropada, a decir, no tengan miedo de ir a la universidad. Y me contaba emocionada lo contento que estaba su padre el día que se sacó la cátedra. O sea, que tener el apoyo familiar de tu familia y de tu pareja, pues es súper importante. Y tanto. Yo siempre que puedo lo digo para que el mensaje se quede en el aire, ¿no? Tanta revolución como muchos queremos hacer, hoy día me parece absolutamente revolucionario que un hombre coja media jornada de su trabajo, ya sea científico o pertenezca a cualquier otro sector, y se quede con esa media jornada un tiempito en casa, pues cuidando de los hijos, del hogar o de lo que sea. Ese comportamiento hoy día me resulta absolutamente revolucionario, y te quiero preguntar si
conoces a mucha gente que lo haya hecho, o si tienes compañeros o compañeros que lo haya hecho. Yo aún no he conocido a ninguno, pero no pierdo la esperanza de encontrarlo. Yo ahora mismo no caigo, pero puede haberlo, claro. Sí. Es todo un universo de probabilidades. Sí. Yo, en televisión, en algún reportaje sobre algún país nórdico y tal, he visto algún caso de ese tipo. En la vida real y en esta latitud, aún no. Pero bueno, yéndonos a otra cosa mucho más positiva, en estos días de un poco histeria colectiva por todo aquello del coronavirus, me ha gustado mucho saber y leer cómo hay científicos en todo el mundo cooperando en busca del conocimiento para encontrar una vacuna contra el coronavirus, ¿no? Esa cooperación científica que desde un punto de vista de sentido común tiene toda la lógica del mundo y no sé si puede crear algún precedente para que sea más multidisciplinar, generosa, no sé cómo llamarla, solidaria, esta cooperación científica en busca del conocimiento. Yo creo que sí, porque se ha visto que ya todo es global, los problemas ya no, también son globales, los riesgos son globales. Entonces yo creo que es muy mal que por bien no venga. Sí, pero ¿eres optimista en este sentido? Sí. Quiero decir, ¿crees que puede ser una pauta que los científicos salgan de sus pequeños laboratorios? Puede ser que haya alguien que se guarde algo por miedo o por necesidad de publicar o por lo que sea, pero yo creo que una nueva era y luego, bueno, ahora con los ordenadores cuánticos y todo, la información va a correr más rápido que la luz. Enseguida vamos a abrir la tertulia, pero no quiero dejar de preguntarte, Chelo, por los medios de comunicación y por el papel que tenemos, y aquí me incluyo yo por mi profesión, los medios de comunicación. ¿Cómo podrían los investigadores frenar toda esta desinformación en la que vivimos? ¿Cómo se puede frenar esta era en la que nos creemos cualquier cosa, en la que las noticias falsas campan a su ancha, en las que parece que la manipulación es mayor que nunca, aunque reconozcamos lo que siempre lo ha habido? Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de los investigadores, ¿cómo se puede frenar todo esto? Con divulgación. Todavía hay personas que, de mi entorno incluso, que no saben que los árboles capturan carbono, por ejemplo, y bueno, yo creo que es muy importante hacer divulgación. Y luego que los más medios, parece que se vende mucho la noticia sensacionalista, que está como también en la cultura, ¿no? Entonces, atraer a la gente a la ciencia, a la reflexión, puede ser algo muy bonito y muy productivo. No sé, pero hay que seguir haciendo este tipo de actividades. Y que a muchos científicos no les cueste tanto divulgar, ¿eh? Porque hay algunos que divulgan estupendamente, pero hay otros a los que les cuesta, ¿no? Bueno, no sé, depende. Hay personas que tienen muchísima vocación, hay personas que también trabajan muchísimo, personas catedráticos también que trabajan muchísimo por ellos y por todo su equipo y tampoco tienen mucho tiempo, pero cuando hacen algo lo hacen muy bien, entonces eso también tiene su impacto. Pero bueno, yo creo que la solución es dedicar más espacio y más tiempo en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación públicos, a divulgar la ciencia. Sí, se tiene que apostar por eso lo hacen los políticos. Bueno, aquí también debería haber de vez en cuando algún director o redactor jefe de algún medio de comunicación, que estaría bien que escuchase estas cosas por la importancia que también la divulgación científica debe tener en los medios de comunicación. Y bueno, como tantísimos investigadores y profesores de la UCO, pues creo que sois una mina para informar de muchísimas cosas que pasan, por ejemplo, en nuestro entorno más cercano, no nos tenemos que ir mucho más lejos, ¿no? Y para explicar realidades diversas, ¿no? Pues desde el problema del campo, y ya me consta que hay científicos de la Universidad de Córdoba haciendo declaraciones a medios de comunicación y explicando muchas de las cosas que ahora están ocurriendo y por las que protestan los agricultores, hasta, no sé, problemas relacionados con el cambio climático o con otra clase de problemas sociológicos, patrimoniales que se puedan tener en la ciudad. La universidad puede hacer tanto por las ciudades donde se inserta y creo que hace tanto por las ciudades en las que se inserta. Yo creo que debe ser uno de los objetivos de la universidad. Sí, o sea, como que ese conocimiento que se genera y que con fondos públicos se tiene que revertir en la sociedad y primero pues en tu entorno, ¿no?
no sé, Córdoba fue como un núcleo de sabiduría y de conciencia, y eso también lo podemos trasladar por ese agujero de gusano a nuestro universo espacio-temporal y como que integrarlo también en nuestra forma de vida. Sí. Bueno, pues estamos deseando escucharos. Yo además aquí me siento una intrusa porque los viajes en el tiempo, que me parecen algo tan enigmático y tan apasionante, sé tan poco como haber visto Interestelar y haberme visto también todas las temporadas de Big Bang Theory, pero de ahí no pasa mi conocimiento. Ha sido un placer escucharte, Chelo, pero también os queremos escuchar a vosotros. Que opinéis, que preguntéis, que nos habléis de la novela o de lo que os apetezca, de alguno de los temas que han salido aquí. Y no tenemos demasiado tiempo, así que como siempre os apremio a eso de la capacidad de síntesis y a que debatamos incluso, si puede ser. ¿Nadie se anima? Si no más que nadie, yo puedo abrir el fuego no solamente para Chelo, sino como siempre para todas las personas que vienen y que también forman parte de la comunidad investigadora, porque han salido dos temas que creo que, bueno, han salido tres y me voy a guardar el de la divulgación porque entonces como me centre en eso estamos aquí toda la tarde. Habéis hablado de una ciencia competitiva, de investigadores que son competitivos a la hora de realizar su trabajo, y luego hemos mencionado la necesidad de la cooperación científica. Lo hemos hilado bien con el coronavirus. Si pasamos esta tarde un poco del coronavirus tampoco pasa nada. El 11 de marzo tenemos una actividad, una charla concreta sobre este tema, 11 de marzo, 8 de la tarde, Long Rock, os podéis venir también. Entonces, pero bueno, has citado esto de la cooperación científica. A mí sí me gustaría lanzaros una pregunta y es, ¿de verdad veis el trabajo científico tan competitivo como me ha dado la impresión en un momento de la conversación? Porque yo tengo una impresión totalmente diferente. Dentro de esa presión que puede sufrir el investigador, ¿no? De publicar, de realizar su trabajo, pero lo que es la tarea, el día a día, yo tengo la impresión, o esa imagen quizá idealizada, ¿no? De un trabajo muy colaborativo, pero no porque ahora esté de moda esa manera de organizar el trabajo, o sea, tendencia, ¿no? Sino porque creo que la investigación ha sido fruto de la cooperación del cerebro social más que de las grandes estrellas. O sea, por mucho que vendamos el mito de esos figurones, ¿no? De ese Einstein o de la propia Marie Curie, ¿no? La ciencia es una cosa más de hormiguita, ¿no? O de colmena, si se quiere. Esa es mi impresión. Entonces yo pregunto a las personas que estáis aquí si es una cosa de galácticos o de equipos. Hay de todo. Hay de todo. Y lo que pasa es que lo que ellos han comentado en la novela está muy reflejado y sigue siendo ahora en muchos campos. Sí, pero en la novela hay una competitividad enorme, vamos, que incluso, digamos, perjudica, ¿no? Esa relación entre el futuro y el pasado. Pero eso no quita lo otro, ¿eh? Lo que ha comentado antes Marta, la colaboración y entre distintos, ya una vez lo comentó Paco aquí hace unos años. Lo que puede ser más complicado muchas veces es colaborar, así es, con gente que tengas muy cerca. Pero colaborar con grupos de distintas áreas y de distintas partes del mundo, eso es más fácil, no, estás contando que es más fácil colaborar con un grupo holandés. De Estados Unidos holandés que con uno de... Sí, además... Que con alguien que está en Rabanal. Sí, puede ocurrir perfectamente, claro que sí. Precisamente, entre otros motivos, por ese factor de competitividad que siempre estás detrás y que tú estás aquí compitiendo con unos recursos muy limitados y está la cosa muy complicada. Entonces, normalmente, lo que tratas de hacer es conseguir gente que te complemente lo tuyo, de otros campos, de otra tal, con una experiencia, y colaboras con gente de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de donde sea, y puede ser más fácil eso, incluso para ellos también, ¿okay? Colaborar con grupos de aquí tal, que con el grupo que tienen al lado. O sea que la colaboración la tiene, también la puedes tener con el grupo de al lado, pero no, por lo menos en nuestro campo, que yo sepa, y esto lo comentó una vez Carlos, que ya hace 2 o 3 años, esto estaba totalmente de acuerdo con él, es más fácil establecer colaboraciones con gente de otros sitios que con los que tienes al lado. En muchos casos también está, digamos, promocionado eso, ¿no? Porque interesa establecer conexiones, se valora más, con lo cual no es lo mismo que colabores con el que tienes en el pasillo al lado que con un grupo bueno de una universidad de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, ¿sabes? O sea, entonces
Eso es así, pero sí es verdad lo que tú has dicho, que se colabora mucho y más, pero también es verdad que está ese espíritu competitivo, que luego también depende mucho de los campos que te muevas. Hay algunos donde son navajazos al cuello porque es que como te descuides en un momento, llevas 2 años de trabajo y se te van a la mierda. Y te quedas sin financiación y todo el grupo se queda en paro. O sea, que la competitividad no es porque por gusto, es por falta de recursos. Es por mera supervivencia. Eso es así también en la ingeniería forestal, Chelo, en el área. Lo estamos grabando, pero que si quieres luego lo contamos, puedes decir lo que quieras. Pues sí que hay algo de competitividad, sí es cierto. Luego también hay cosas, intereses comunes y cosas bonitas, pero también se ve el tema de competitividad, porque bueno, quizás algunos quieren abarcar mucho y pisamos a otros, y eso no es interesante, porque no se pierde tiempo, recursos y luego se pierden amistades. No es Qué manera más elegante de decir. Yo os he de confesar que uno de los grandes chacos que me he llevado en mi vida fue cuando llegué a la universidad con toda mi inocencia y siendo una institución muy idealizada por mí, porque yo llegaba a un sitio de sabiduría y yo no tenía ni idea de nada, y me llevé un shock al ver que el departamento del área en el que yo estudiaba tenía mucho que ver con la serie que veía después de comer con mis padres, que era Falcon Crest, ¿no? Que no daba crédito, o sea, a cómo era aquello, ¿no? O sea, unas rivalidades, en fin, era hasta entretenido, ¿no? Para los que éramos alumnos, pero fuera de bromas, me llamó mucho la atención, quizá también tenía mucho que ver con el idealismo que yo tenía, porque bueno, los profesores, los investigadores, los científicos, soy humano, como somos todos, y estas cosas ocurren en todas partes, ¿no? Porque en nuestra profesión, en los periódicos y los medios de comunicación, ni os cuento, ¿no? Creo que en todas partes. Pero claro, a mí me chocó mucho porque pensaba que esas personas tan sabias también tenían una moral más elevada, que estaba por encima del resto de los mortales, y no es verdad. A ver, yo estudié a finales de los años 80, las cosas habrán cambiado, ¿no? Supongo. Sí, pero tiene que ver con un asunto que habéis mencionado y que empieza ya a discutirse mucho, y sobre cómo comunicamos la ciencia de personajes, que tenemos a esa idealización que a lo mejor tampoco es sana, ¿no? Por no crear falsas expectativas. O sea, las personas que hacen ciencia pues son eso, Son personas. Son personas, Claro. cometen errores y demás, porque de pronto las investimos de esas, las mitificamos mucho y las idealizamos, y eso reconozco que puede ser parte del problema de quienes comunicamos la ciencia, ¿no? Y hilando con eso, me gustaría por centrar en algún tema que toca la novela, y sobre todo que tiene que ver más con tu investigación y también con nuestro trabajo, con el de la comunicación de la ciencia, es cómo estamos contando el cambio climático. Ahora ya hablamos de emergencia climática, de tu percepción desde la investigación, desde la comunidad científica. ¿Se está contando bien? Hay una cierta tendencia, ¿no?, ahora en los medios a hablar de lo local, de los efectos más cercanos, para que, bueno, porque es más fácil concienciarte si no es los polos derritiéndose, sino tu campo secándose, ¿no? Pero no sé cuál es tu percepción desde... Hombre, cambio climático es una de las palabras clave en todas las convocatorias. Lo tienes que poner para que te den la subvención para la investigación. Pero algo estamos haciendo mal, porque en la calle hay gente que piensa que eso es un bulo o un invento de alguien. Yo creo que no estamos haciendo lo suficiente. O sea, y la gente, con nada que les preguntes, todo el mundo se ha dado cuenta de cambios sustanciales en su entorno, en los pueblos, en el medio rural. Todo el mundo ha visto especies que han desaparecido, bueno, árboles que se secan, que llueve cuando no tocaba, que hacen las flores en noviembre, que no estaban antes. Todo el mundo se sabe que algo estaba pasando, pero realmente los riesgos que eso tiene, ¿los estamos haciendo llegar o qué podemos hacer para mitigar eso si es posible? Yo creo que necesitamos más comunicación, no sé. Más y mejor, supongo. Sí, eso mejor. Bueno, yo trabajo en algo de eso, ¿vale? En temas de percepción y también de percepción de cambio climático.
Y hay un tema o dos temas que no podemos olvidar. Uno, que efectivamente hay riesgo. Y tú has hablado de que todos los proyectos hay que hablar de riesgo y que sabemos el riesgo, sabemos cuantificar el riesgo. Pero el riesgo va asociado a la incertidumbre. No sabemos dónde va a pasar. Sabemos que va a pasar, podemos tener un modelo fantástico que dice, tenemos un 20%, un 40%, un 80% de riesgo, el que quiera, pero no sabemos dónde. Entonces es muy difícil que la gente reaccione cuando tenemos ese factor de incertidumbre. Pero luego hay otro concepto también muy interesante que en inglés, bueno, en español, que sería como la capacidad limitada de preocupación, el limited pool of worry, que significa que nuestra cabeza estallaría si nos preocupáramos por todo lo que nos tenemos que preocupar. Entonces nos vamos preocupando a medida que vamos resolviendo unos ciertos problemas, unas ciertas necesidades, nos vamos preocupando por otras. Entonces tampoco, pero es que es fisiológico nuestro, estamos diseñados así. Si no, ya ¿por qué nos hace muy sensibles a niños muriendo de hambre, a terrorismo, a miles de muertos? Por eso, porque nuestro cerebro está, yo de esto ya no sé de cerebro, yo solo sé desde el punto de vista social, pero esa capacidad limitada de preocupación está ahí. Entonces, esas son dos cosas que están interaccionando muy fuerte para que no reaccionemos suficientemente frente a toda la información que estamos lanzando sobre la capacidad. Interesante. Y perdona que lo saque otra vez, pero si ahora de preocupación en Iglesia del cambio climático. Tengo un meme muy bueno para eso, ya podemos comer carne mechada. Con todo lo del coronavirus, ya podemos comer carne mechada. Sobre lo que ha dicho Además, yo creo que hay un tercer aspecto importante que no se puede olvidar, y es que todo lo que signifique estar luchando contra eso significa normalmente que tengo que renunciar a algo, que tengo que hacer un esfuerzo extra, y está muy bien hablando así, en teoría y demás, pero en el día a día hacerlo, eso cuesta. Entonces nos parece bien que se haga, que lo hagan los demás y demás, pero es mucho más cómodo coger la bolsa, mucho más cómodo no reciclar, es mucho más cómodo coger el coche, mucho más cómodo. Entonces ese es un factor sobre lo que ha dicho ella, que tal como lo ha contado muy claro, a sumar también. Pero sabe una cosa, muchos negacionistas del cambio climático, que no sé si en el fondo lo son o no, pero no paro de escuchar este argumento, suelen decir, estoy harta de que la izquierda me diga lo que no puedo hacer, ¿no? O sea, rebajan todo a una especie de guerra cultural o de lucha de ideología o lo que sea, ¿no? Que está como muy por encima de que el planeta se está yendo a la mierda, ¿no? Y que si no hacemos algo entre todos, pues esto va cada vez peor, ¿no? Entonces me hace mucha gracia, o sea, la izquierda quiere que no hagamos determinadas cosas, como coger el coche o utilizar bolsas de plástico, o no volver a coger aviones o coger muchos menos aviones, o trenes de alta velocidad, etcétera. Y claro, contra esos argumentos realmente es muy difícil luchar, ¿eh? O sea, cuando el debate se baja a ese nivel... No te he oído, perdóname. Lo presentan como los defensores de la libertad, ¿no? Exacto. Entonces es muy difícil luchar contra eso. Claro, es que pone encima de la mesa dos criterios, ¿no? El ecológico o la libertad. Y hay como que elegir. Claro, la libertad de suicidarte, ¿no? Bueno, de suicidarte, de que mueran las generaciones siguientes, incluidos, no sé, tus hijos, tus nietos, Claro, pero de verdad que resulta muy difícil debatir al mismo nivel con semejantes argumentos. O sea, yo ahí veo un problema desde el punto de vista de los medios, desde el punto de vista de cómo transmitimos estos mensajes, ¿no? Pero están instalados en eso. Y es verdad que esta clase de mensajes calan y me hace gracia porque se lo escucho a contertulios diferentes, de radios diferentes o de televisiones diferentes. Todos pertenecen a un mismo cuadro ideológico y claro, me llama la atención porque en realidad parece que, bueno, pues que es un mandato, una especie de argumento dado, ¿no? Y que va calando y que va calando, ¿no? Pero también además es que es muy difícil, ¿eh? Es decir, que tenemos que hacer cosas, desde luego, eso es así, no cabe duda, pero es difícil porque yo, por ejemplo, con Aslan, que quiere revalorizar, y me han dicho que ya lo está haciendo, residuos, o sea, quemando residuos plásticos, mucho. Y bueno, hay una gente que dice, bueno, sí, pero es que los puestos de trabajo, si esto no se hace, como el cemento bajó, si no se hace esto, hay puestos de trabajo. Quiero decir que no es solamente ya esa derecha
que pueda bueno, sentir la libertad como primero. No solamente eso, es que hay mucha gente también que dice, bueno, pero es que esto es muy difícil. No se revalorizan y los puestos de trabajo al suelo. Quiero decir que el problema es complicado. Aparte de ideologías, aparte, yo lo veo muy complicado también. Porque esto de, ya te digo, a mí me toca porque vivo próxima. Y oye, si queman, pues sinceramente yo no sé exactamente si de verdad controlan bien lo que sale por esas chimeneas. Pero claro, si nos vamos a la pérdida de un puesto de trabajo, lógicamente eso es un drama, ¿no? En eso estoy completamente de acuerdo contigo y es muy complicado. Pero parece que no vemos la situación desde el punto de vista de ¿estamos dispuestos a renunciar? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? ¿No? Que preguntabas tú, pero bueno, ¿qué ganamos con aquellas cosas que renunciamos? Porque es que ya no solo vamos a ganar que el planeta mejore, tenga más vida, etcétera, es que a lo mejor tú ganas mucho más si ahora en vez de coger el coche todos los días vas andando a los sitios, ¿no? Pues ganas en salud, o yo qué sé, o si consumes de otra manera, si tomas menos carne, no sé, se me ocurre así a priori, ¿no? Pero siempre somos muy reacios a cambiar de hábito, pero nunca nos paramos a pensar en qué vamos a ganar. Y no sé, cambiar de hábitos es tan bueno en la vida de cualquiera, creo, ¿no? Enriquece tanto, no sé. No sé qué opina la científica. Ah, Ana. Que creo que cuando dices, o te referías a que ganamos, ¿no? Que ganamos más, pasa lo mismo que con lo de los polos. No ganamos más y al final todo se resume, creo, a una falta de empatía. Igual que los problemas no nos afectan porque están muy lejos, los beneficios tampoco, porque realmente nosotros aquí no estamos perdiendo nada. Entonces, ¿por qué voy a tener que dejar de usar el coche o de viajar si no veo más allá de la frontera física de mi provincia? Y aparte creo que también puede ser que se haya tergiversado un poco la información que nos llega con el cambio climático al unirse tanto y como que se ha asimilado que el cambio climático es algo que ha aparecido, no sabemos qué, en realidad el cambio climático es un ente que está sobre nosotros y no sabemos qué es en realidad. Pero sabemos que tiene que ver con los plásticos y con las bolsas de plástico del supermercado. Pero ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Que si ya no uso bolsa de plástico y me llevo la mía, compro lo que me da la gana sin preocuparme de la procedencia, ya estoy revirtiendo el cambio climático ese, ya voy a hacer que se vaya a otro sitio que no sea encima de mi cabeza. Y con los gases de las vacas, ¿no? Sí, pero sabemos que hay un problema de plásticos y gases, efectos, pero no sabemos que los medicamentos que tomamos van al agua, no nos planteamos qué comen los animales que nos alimentan, no nos planteamos la industria cárnica el impacto. Sabemos que eso, que los plásticos, el cambio climático, los plásticos. Porque están simplificando los mensajes. Sí. Claro. Yo trabajo de vez en cuando con niños y ellos no son conscientes de que realmente todo es como a ver si hay algunos políticos que hagan algún cambio. ¿Para qué quieres que...? O sea, bueno, no va a haber ningún político que haga ningún cambio si tú no se lo planteas, ¿no? O sea, todo está por encima de ti, ¿no? Tú no puedes hacer nada. Y lo único que puedes hacer es llevarte una bolsa de tela al supermercado. O sea, está todo demasiado alejado, tanto lo negativo, porque no vemos los cambios reales aquí, como lo positivo. No vamos a hacer ningún cambio porque no perdemos ni ganamos nada. A nosotros no nos afecta, porque no tenemos empatía suficiente para verlo. Nadie va a hacer un esfuerzo que no, o sea, si no va a recibir algo beneficioso mañana. O sea, ¿no? Yo dejaría de coger el coche, yo no, pero, o sea, dejaríamos de coger el coche si no sé, lo relacionas con el campo, ¿no? Si el año que viene llueve más y hay más aceitunas. Si no llueve más y no hay más aceitunas, yo no voy a dejar de coger el coche este año, ni hoy. O sea, no sé, creo que eso, que el mandar la información sobre el cambio climático como algo muy global y muy ajeno a nosotros y que solamente se puede revertir no, sino suavizar con la gestión de residuos, creo que es simplificarlo demasiado. Es que el problema es muy complejo. Y, bueno, no hace falta irse a la ciencia ficción, ¿no? Es decir, ya tenemos personas que están, grandes investigadores o personas que tienen una proyección y son capaces de hacer un análisis completo de la complejidad del tema. Y lo que están hablando es que el cambio climático, o la lucha contra el cambio climático, no es una cuestión de reciclar o de cuatro cositas. Es cambiar nuestro estilo de vida. ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida? Obviamente no.
Porque yo estoy muy cómodo, ¿no? Viniendo del coche, cuando venía andando, pero bueno. O tal, o yendo a comprar con el plástico, o comiendo carne, que me encanta, en fin. ¿Estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida? No. ¿Somos conscientes de que tenemos que cambiar el estilo de vida? No. ¿Ese efecto será inmediato? Tú lo has dicho. No. ¿Qué triunfa? Pues triunfa la fake news, la desinformación, y no hay que irse a mandar un mensaje al pasado para que lo arreglen. Tenemos personas ya aquí diciendo lo que hay que hacer, pero no somos capaces de hacerlo. Ni va a haber un político que se ponga a hacerlo. Tendremos que ver a la sociedad quien se mueva. ¿Cómo? Yo, a pesar de todo, aunque de vez en cuando algunos días me levanto pensando que el ser humano es una especie absolutamente despreciable, ¿no? Que no sé... No, yo no puedo creer que un ser superior la crease, ¿no? Que vaya mierda de especie que creo, ¿no? Una especie que mata por placer y que putea al prójimo por el hecho de tener más poder, ¿no? Y no ni por reproducirse ni por comer, ¿no? Es lo normal en otras especies. Pues, a pesar de ser algunas veces pesimista, quiero ser optimista, lo digo por no colgarme de ahí de la barra. Entonces, yo creo que en las distintas crisis, ya falta aquí un historiador, que yo no lo soy obviamente, en las distintas crisis que ha tenido la humanidad, al final hemos salido. Y esa es mi esperanza, ¿no? Yo no sé cómo, porque yo de gurú tengo poco. Ya últimamente además no sé de nada, prácticamente de nada, ya he decidido jubilarme mentalmente, ¿no? Dígame, a leer novelas de ciencia ficción que son muy entretenidas. Pero algo pasará. Digo yo, si no, pobres de mis nietos, ¿no? Yo creo que ese también es uno de los problemas y la falta de empatía, y es que en el peor de los casos, ¿no? Los peores augurios dicen que la Tierra no aguanta el nivel de población que tenemos ahora, y los que nos podemos permitir cambiar nuestro estilo de vida nos creemos y sabemos que nosotros vamos a ser los últimos en desaparecer. Entonces, ¿por qué? O sea, si en vez de aguantar 8.000 millones de personas aguantan 1.000, pero es que las personas que tienen capacidad de cambiar se sienten dentro de esas 1.000. Entonces, ¿cómo le dices tú a esa persona, ¿sabes? O sea, esa falta total de empatía y de cerrar tu mente a lo que está a tu alrededor, y dices, bueno, pues es que nosotros no vamos a sufrir las consecuencias los primeros, van a ir ocurriendo cosas, pero no nos van a ocurrir a nosotros. Hasta ahora se arreglaba a base de guerra. En la guerra mundial murieron unos cuantos cientos de millones de personas. Nosotros tiramos los residuos a países como los rusos. Porque ya China está diciendo que no quiere. No, China, o sea, China es de los que menos... China ya no, China durante mucho tiempo no ha estado, pero eso desde hace ya está en otro, no compra ni un residuo. Y la van a África. Pero no solo tiramos los residuos, esos países, o muchos de esos países en vías de desarrollo, son los que producen lo que aquí consumimos, producen de forma hipercontaminante lo que aquí vestimos, lo que aquí... en fin. Oye, perdón un momento, y la financiación en la ciencia, que es también importante, vosotros, ¿cómo la veis ahora? Quiero decir, ¿es privada, es pública? ¿Cómo conseguir la financiación a los proyectos que...? Pues la mayoría de la financiación es pública, sí. En la novela, bueno, pues en función de la época y del interés, pues hay mucha más financiación pública, sobre todo pública, sí, a lo mejor un 90% o más pública a día de hoy. Pero bueno, también en la novela del 98 se han cerrado departamentos importantes como de física, de astronomía. Bueno, todos son importantes, ¿no? Toda la ciencia, todos los campos son muy importantes. Pero bueno, para centrarse en apagar fuegos, para remediar emergencias. Entonces, pues eso es otro fallo del sistema. Sí. En general en España el 60% de la financiación es pública y el 40% privada. Pero hay países, los países más avanzados están 50-50. O sea, la financiación privada no es mala, en principio. No es mala. No. Depende condiciones. porque ahora Amazon y de esto están invirtiendo en la cuestión esta de la neurociencia o no sé qué. Pero bueno, también es bueno ver que las empresas parte de sus beneficios lo destinen al menos, si no a una investigación pura, al menos a innovar. Claro. Y si además tienen una cierta conciencia social, pues mejor, porque innovarán con respeto al medio ambiente.
Ya, pero viendo cómo influyen las empresas del IBEX 35, por ejemplo, en los medios de comunicación, o cómo intentan influir esas empresas en los medios de comunicación, a mí también me da cierto reparo y cierto respeto que, bueno, pues la iniciativa privada financie ciencia, porque qué ciencia va a querer financiar y de qué forma, etcétera, ¿no? Evidentemente estoy de acuerdo, es absolutamente necesario, pero siempre van a salir cosas buenas, aunque haya cosas ¿Sí? que se dicen siempre. Se decía, no, yo no estoy de acuerdo con eso, pero una cosa que se decía, los mayores avances en muchísimos campos han surgido por las guerras, que es una desgracia, pero así. Y no es que haya que montar una guerra para que hagan los avances. Una vez que estás allí, tú tratas de resolver problemas. Y esos problemas son puntuales, aplicados a una situación concreta de guerra que tiene y de tal. Pero luego llega la paz y muchas de esas cosas que han surgido ahí se van a seguir utilizando en otros campos. Por eso yo creo, como decía Paco, yo creo que una cosa es que digan, bueno, no se puede estar todo en manos de eso, ¿no? Pero otra cosa es que digan, no, es malo por el hecho de que te quieran condicionar en alguna forma, que lo van a tratar de hacer, lógicamente. Y puede haber mecanismos reguladores o de control de todas esas prácticas, sin lugar a dudas. Y van a haber cosas colaterales que van a salir, puede ser interesante. Hay un ejemplo paradigmático de financiación público-privada que fue el genoma humano, que hubo dos consorcios, ¿no? Uno público y otro privado. Y de esa competencia, bueno, se aceleró muchísimo y se ha abaratado y se está entrando en un periodo de medicina personalizada. Bueno, ya medicina personalizada casi nos hemos olvidado, ahora ya se habla de medicina de precisión, ¿no? Término mucho más fijo. Pues gracias a esa competencia público-privada. Depende del tema, yo creo que es un tema que no hay que tenerle reparos, pero bueno, pero tiene sus pros y sus contras. Como todo en la vida, Paco. Efectivamente. No, es que pensaba ahora cuando decía Jesús lo de cómo se agudiza el ingenio en las crisis, y lo he hilado con esta mañana que comentaban en la radio el avance de las plataformas de teleformación y demás que ha supuesto toda la crisis del coronavirus en China. O sea, en China las universidades llevan desde enero, de la vuelta del año nuevo, dando las clases telemáticamente. Los chinos no han perdido una sola hora de clase, los italianos sí. Perfecto. O sea, quiero decir, bueno, que hablábamos de China sí, pero nos andan dando sopas con ondas. China ya no es lo y construyendo hospitales en una semana. Eso es, pero lo de la teleformación, la capacidad que han tenido para que no les frenara todo esto, me parece, o sea, estoy comparando con ejemplos muy cercanos, familiares que tengo en Hong Kong y en Italia. Y aquí no ha habido ningún problema, bueno, pues ya está, no nos estamos viendo, pero estamos todos los días. Y ha supuesto, ha habido un avance tecnológico brutal en un mes y medio de herramientas para la teleformación, de las que probablemente nos aprovecharemos ahora todos. Bueno, está bien. Hay un par de minutos para una última intervención, para cerrar esta tertulia de hoy. Venga, que alguien le ponga el punto y final, ¿no? Bueno, pues Chelo Brígido, muchas gracias por habernos acompañado en este cronopaisaje, que creo que es una traducción muy bonita al título original de la novela, que si mal no recuerdo es Timescape, y cronopaisaje me parece, bueno, un título muy bien elegido, y no suele ser normal que en películas y en novelas las traducciones al castellano pues funcionen siempre. La próxima cita de Ciencia Aficionados será el miércoles 25 de marzo con la novela El libro del día del juicio final de Connie Williams, que comentaremos con César Mora, profesor de Historia Económica de la Universidad de Córdoba. Y hemos cambiado nuestra última cita de Ciencia Aficionados de este año, que será el 22 de abril. Vamos a leer el informe Monteverde de Lola Robles y nos lo va a comentar la catedrática de Lingüística de la Universidad de Córdoba, Marisa Calero. Así que nos vemos el 25 de marzo y el 22 de abril, y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí.